contra ese discurso oficial a todos los niveles y arriesgan también su trabajo, su dinero para conseguir dar forma a todos estos libros que vamos presentando diversas asociaciones culturales a lo largo de todo el territorio español, pues lógicamente en estos tiempos, como digo, es muy de agradecer. Entonces, sin más por mi parte, os dejo con Álvaro Romero. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos, son poquitos, creo que al final se me oye bien, ¿vale? Lo primero, dar las gracias a José Luis, a la Asociación Raíces, por esta presentación y por todas las presentaciones, como él ha dicho, hace de casi todos los libros que estas editoriales, vamos a llamarlas disidentes, hacemos ¿no? Pues gracias, José Luis, por este trabajo que es muy importante. Y como decía Oroquieta, cuando ya nos levantábamos de la primera parte, no importa el número que seamos, ¿no? Ya dijo, creo que Juan Pablo II, tenemos que seguir hasta, aunque seamos 12, ¿no? Pues esto igual. Normalmente yo cuando presento este libro lo que hago es una explicación de cómo fue la génesis del libro, pero hoy la primera parte de este acto, esa mesa redonda tan interesante que han tenido Martín, José Luis y Fernando Vaquero Oroquieta, me ha encendido la luz sobre otras cosas y quiero enfocarle, voy a ser muy breve, al trabajo editorial y a lo que se ha dicho aquí, ¿no? José Luis decía que el terrorismo en un libro de historia estaba puesto en media línea. Yo me lo imaginaba, pero joder, que me lo diga un profesor ya me pone los pelos como escarpias. Luego Martín y Fernando comentaban el tema de la memoria, que hoy la gente joven, 35, 40, 35, 30 años, Miguel Ángel Blanco y porque lo dicen mucho en la tele. Y tampoco mucho. Pero no se conoce a nadie más. Y ha habido muchos caídos, y fijaros que digo caídos, no digo asesinados, ha habido caídos por España, con nombres y apellidos, más allá de Miguel Ángel Blanco. Cuando lo estaba comentando Martín, yo me salía, he de ser sincero, a fumar un cigarro, y yo no mencionaba a Fabio Muñoz. Fabio Muñoz era un niño de 2 años, Irene Villa se conoce así, pero ha habido niños de 2 años. Creo que ha sido ayer en Barcelona, cuando los atentados de Hipercor decíamos, han sido 21, y uno decía, no, 22, porque una mujer estaba embarazada. O sea, y todo eso se desconoce. Memoria, generaciones venideras, como decía José Luis, con los libros de historia, cero. De ahí este libro y todos los que hace mi editorial, la editorial de Fernando Vaquero, otras editoriales que hay, se hacen para mantener esa memoria. Yo se lo decía a Jesús Longueira es el autor de este libro. Martín, lo hemos comentado alguna vez, a mí no hay cosa que más me satisfaga que dentro de 20 años este libro aparezca en una biblioteca y un chico que ha estudiado con José Luis, que solo tiene media línea del terrorismo de ETA, diga, coño, si esa media línea son 895 tipos. Esa es mi mayor ilusión. Luego mi mujer me dice, bueno, vamos a no perder dinero, aquí no tenemos haciendo fotos. Digo, bueno, sí, también. Pero mi mayor ilusión es que dentro de 20 años un alumno de José Luis diga, el atentado de Salvatierra, el atentado de Durango, coño, si yo vivo en Durango, el atentado de Mario Manuel Leal Vaquero, amigo nuestro. Ese es el objetivo de estas editoriales. Con lo cual, ayer lo comentábamos en Barcelona, sé que siempre venimos a lo mismo, pero es un trabajo de militancia también, el esfuerzo que hacemos estas editoriales,
insisto, la de Fernando Vaquero, que hace unos libros maravillosos también. Un trabajo de militancia es, que lo decía, no me acuerdo quién lo decía, pero es verdad. Mira, si yo ya me lo he leído, voy a comprarle otro a Álvaro y lo voy a llevar a una biblioteca municipal. Lo llevo a una biblioteca municipal, ese libro tiene que estar ahí, porque hay un registro de entrada, porque tiene que estar ahí. Y yo como editor os prometo que este tipo de libros, el que saqué de Pío XII, también personaje perseguido ideológicamente, Ernesto Jiménez Caballero, Onésimo Redondo, Francisco Franco, Carrero Blanco, el asesinato de Carrero Blanco, es porque dentro de 15 o 20 años esas generaciones conozcan algo más de lo que están aprendiendo. Y es muy importante, y perdonadme joder, está hablando el editor de la importancia que tiene editar libros, ¿no? Pues sí, sí, es importante sobre todo en la burbuja de ideas, la burbuja de memoria que están generando a nuestra sociedad. Martín cortaba lo de sus hijas, es realmente tremendo, porque sus hijas, pues, como él ha dicho, no es como las mías, ¿no? Es que lo han vivido de cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que os quiero hacer ver, de que estos libros, no completamente este, insisto, todos los libros de estas editoriales, son un trabajo muy importante para esta sociedad que estamos creando, que no sabe nada, que no cree en nada y que no le están enseñando nada, no tienen culpa de nada. Yo espero que algún día estos libros caigan en sus manos y les hagan despertar de alguna manera. Y esta es la presentación que he querido hacer, porque me ha venido a la memoria según se hablaba en la mesa redonda que hemos tenido anteriormente. Dicho esto, voy a dar paso a Martín y explicaros un poco cómo va a ser la presentación del libro. La presentación del libro somos muy pocos y somos los mejores, pero pocos. Y para hacerlo más ameno, en vez de esta pequeña chapa que os he soltado yo, no hacerla por 3, lo que vamos a hacer es que Martín se va a hacer una pequeña presentación de lo que él desee y luego yo le haré un par de preguntas. José Luis, tú le haces las que quieras, y luego vosotros también, yo os animo a que le hagáis preguntas a Martín, a José Luis o a mí y hagamos un ratito interactivo. Muchas gracias y gracias, no tengo nada que decir, y seguir colaborando con esta transmisión de ideas que es muy importante para las generaciones que vienen. Gracias, Martín. Bueno, yo también tengo que dar las gracias. Antes hemos arrancado un poco del tirón y no he tenido la oportunidad de dar las gracias, por un lado, a vosotros, a Raíces, al esfuerzo. Es verdad que, curiosamente, en España estamos haciendo esta presentación en muchas ciudades ya, y siempre es posible gracias, efectivamente, a un Club Empel, a una asociación Raíces, a un fórum, a Valencia Forum, es decir, a gentes que han tomado el testigo en distintas localidades, Alfonso X en Logroño y en Santander, que han tomado el testigo ese vacío que ha quedado en muchos casos, por un lado, me atrevo a decir que político, pero en todo caso seguro que cultural, ¿no? Esos huecos que son un ejercicio de militancia y que requieren un esfuerzo grande, local, y multiplicado por un montón de sitios. Álvaro hablaba hace un momento de la dificultad de editar, a nadie se le puede escapar. Editar en España es una locura. Editar libros incómodos es una locura multiplicada por 2 o por 3. Distribuir libros incómodos una vez editados es una locura multiplicada por 10. Pero es el único mecanismo de transmisión de ese vacío del que hemos venido hablando durante toda la presentación. Así es que, de la mesa. Así es que solo quiero deciros, antes de hablaros un poco del libro en concreto, que asumáis ese papel, que no le quitéis importancia al hecho de participar de ese proyecto, de adquirir un libro, de transmitirlo, de llevarlo a la biblioteca, de hablar de él, de discutirlo. Que no penséis que no tiene valor, tiene mucho valor,
y es necesario para la subsistencia. Ningún editor, ningún escritor, mucho menos un prologuista, vive de los libros que escribe, ni muchos. No sé si los santos o alguien con mayor tirada puede lograr vivir de eso, no lo sé. La inmensa mayoría de los escritores y los editores que lo hacen con temas tan complejos, desde luego no lo hacen. Lo que está ocurriendo entonces es que es necesario y es imprescindible poder publicar el siguiente libro. Y para poder publicar el siguiente libro hay que haber asentado el anterior y hay que haber distribuido el anterior y hay que haber recuperado los costes anteriores. Así que, como decía, no os quitéis importancia cuando os acerquéis a un mostrador y digáis me voy a llevar uno, me voy a llevar dos, me voy a llevar lo que sea, porque es una forma de militancia que afecta a todo el mundo independientemente de su condición ideológica o de su militancia política, etc. En cuanto al libro, lo he dejado caer hace un rato, pero ahora lo explico más, ¿no? El libro de Jesús es gallego, el autor es gallego, es policía, y por lo tanto, igual que algunos de nosotros, lo ha vivido muy de cerca, ¿no? Por eso fue fácil construir el libro para él, porque en realidad era casi un anecdotario, ¿no? Casi una construcción, una estructuración de un libro que para él constituía el dolor diario de ver caer compañeros, de haber estado destinado en lugares donde se vivía bajo ese permanente síntoma del terror, y donde tenía que recoger las notas y las anécdotas, como digo, de múltiples compañeros, unos conocidos, otros no, pero en todo caso compañeros, guardias, policías, militares, civiles, porque aquí nunca paró el terror. Le fue por tanto fácil atender la petición de Álvaro de darle un formato de libro más allá del anecdotario. Sin embargo, tuvo que aplicar metodología, os decía antes. El libro, yo siempre digo que tiene un cierto carácter enciclopédico, en el sentido de que no es una novela, no es algo para leerse del tirón, ¿no? Yo os recomiendo que es un compendio de datos, de hecho, es un compendio de datos, apenas tiene opiniones. Las mayores opiniones las vais a encontrar en mi prólogo. Me he permitido la libertad de decir lo que me da la gana, que para eso soy un prologuista y no tenemos apenas responsabilidades. Y además, como la he asumido en el propio prólogo, por si acaso alguien quería buscarle las cosquillas en merced a la memoria democrática, y la he asumido yo, pues digo lo que me da la gana el prólogo, y en el prólogo sí que estoy emitiendo opiniones. Pero Jesús no. Jesús ha hecho un relato. Jesús ha hecho una colección de relatos que son realidad, que son historia. Esa historia de la que estábamos hablando hace un rato y que se podía perder. Jesús Longueira es un policía de gallego, por eso no siempre está aquí, no siempre está en las presentaciones. Procuramos pues, turnarnos o hacer zonas de influencia, no es fácil moverse a hacer esto. Puede parecer fácil, pero ni para Raíces, ni para cualquiera de esas organizaciones, ni por supuesto para el editor, los autores, el desplazarnos. Hemos hecho 14, 15 presentaciones a nivel nacional y nos quedan unas pocas todavía y ya están comprometidas. No es fácil, con lo cual Jesús pues, se ocupa de Galicia, de Asturias, muchas veces no es fácil que lo tengamos. Estuvo en Madrid también, Santander. Pero no es fácil, como digo, tenerlo siempre. Como digo, esto no se vive. Pero él me llama siempre coautor, yo no soy coautor del libro, pero considera que el prólogo que hicimos representaba la esencia del libro, y siempre cuando se refiere a mí habla del autor, que como digo no es verdad, el autor es él. ¿Qué ha tenido que hacer? Pues ha tenido que hacer, como decía, una metodología rigurosa, porque como es enciclopédico, es un lugar al que tienes que ir a buscar los datos o el dato concreto de lo que ha pasado. No puedes permitirte licencias. Hace referencia a 800, casi 850 personas. ¿Por qué? Porque la metodología y el método científico exige acotar el terreno en que estás trabajando. ¿Cómo lo tienes que acotar? Mira, pues pongo dos ejemplos que no están en el libro y que alguno me ha mencionado hace un rato. En el libro no está el Coronado de Aragón.
Coronel Aragón es un atentado y las víctimas del Coronel Aragón, que tardaron décadas en ser reconocidas como víctimas del terrorismo, hoy lo están reconocidas como víctimas del terrorismo. Pero nadie ha adjudicado la autoría de ese terrorismo aéreo. Y por lo tanto no puede entrar metodológicamente hablando, científicamente hablando, no se puede colocar en un libro que dice que habla de las víctimas. Puede haber otro, puede haber un segundo volumen en el que podamos ampliar, o que se pueda ampliar la triste historia de sangre y de terror marxista y de izquierdas, que es el que hay en este país nuestro, que tiene muchas connotaciones. No está Coronel Aragón, no está el Monte Oiz, el atentado del avión, no está, pasa lo mismo, no hay autoría reconocida, no están los comandos autónomos anticapitalistas, que son escisiones o operativas de ETA. Y por supuesto no está el FRA, no está el GRAPO, no está el Ejército Guerrillero do Povo Galego Ceide, no está Terra Llura, no está el MPAYAC, no está... Da igual donde os situéis de toda la geografía española, hubo siempre un grupo criminal, marxista, de izquierda, asesino, que con independencia de si llegaba a matar o solo atentaba pero no lo lograba o le salía mal porque eran más o menos avezados en el uso de las técnicas, siempre tenía el mismo objetivo, que es el que no se nos puede olvidar: destruir España, destruir la nación. Una de las cosas que este libro nos va a mostrar es que lo oiréis muy a menudo. Murieron por la democracia, murieron por la Constitución, murieron por no sé cuántas milongas. A ninguno de ellos le preguntaron por lo que moría. Es más, si hacemos el repaso, como decía hace un rato, algunas de las víctimas fueron seleccionadas por sus nombres o por sus características principales. Carrero es un ejemplo obvio de que era elegido por unas características concretas, y probablemente mi padre también. Y Víctor de Golbur, y otros muchos que fueron asesinados por su condición política. Sí, durante mucho tiempo se eludió que la condición de requeté, de carlista, o la condición de falangista eran condiciones perfectamente válidas para asesinar a alguien, y ahí estaba, esa era la condición. Pero la inmensa mayoría de la gente fueron asesinados porque eran españoles, simplemente porque eran españoles y porque cumplían una función, la de destruir la seguridad, la comodidad, digamos, influir o infundir miedo en los españoles por el hecho de serlos, por el hecho de no permitir avanzar en las tesis de los asesinos, de los terroristas. Siempre he dicho, y el libro también lo hace, el terror es la consecuencia, es la herramienta. El terror es la herramienta eficaz, pero no es en absoluto el origen de todo esto. El origen es el secesionismo, el origen es el separatismo, el origen es la destrucción de España como la conocemos y de los valores que la conforman, de los valores que la sustentan, de las normas que nosotros nos hemos dado como sociedad desde nuestra construcción europea, cristiana, romana, griega. Eso es lo que pretende destruir el terror, sea derramando sangre o sea en las instituciones que hoy se lo permiten. Este libro hace un recorrido de todos esos atentados que hicieron mella en nuestra sociedad y que dejaron, bueno, algunos son verdaderamente, bueno, todos lo son, pero algunos son verdaderamente terribles, ¿no? Ir a buscar a personas varias veces, eliminar varias generaciones de la misma familia, abuelos, padres, hijos, padres e hijos, están todos aquí. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Es una obra enciclopédica de consulta, no es una novela. Esto ocurrió, esto ha ocurrido hasta antes de ayer por la tarde, y esto no se nos puede olvidar. Y esto deberíamos hacer el ejercicio y la reflexión de que con alguna frecuencia tratemos de memorizar, de recordar, de quedarnos con esos Franciscos Casillas, con esos nombres que hemos ido mencionando y que no pueden superar en absoluto, o que no pueden quedar supeditados, como decía hace un rato, a los nombres de los asesinos y de los terroristas. Pero además es un libro incompleto. También Jesús lo dice siempre. Es un libro incompleto.
Bueno, en primer lugar, Fernando lo ha señalado hace un rato, porque hay casi 400 casos que están sin resolver, que son atentados de ETA que no están resueltos, que por lo tanto deberían ir incorporándose a cualquier nueva edición a medida que algún día alguien, si quiere, y si la sociedad lo permitimos, vayamos avanzando en eso que no se ha avanzado y ni se quiere avanzar. Si se avanza algo será porque no sé qué cosa en Europa ha dicho que quizá igual deberíamos darle un empujón a eso, ¿no? Porque en España no hay ninguna voluntad de seguir adelante con esa investigación. Pero sobre todo está incompleto porque esta tiene que ser una historia personal, en el sentido de que debería recibir los testimonios, que debería ser leída para decir yo conocí a fulano, yo estuve con Mengano, yo quiero aportar que este u otro, esta otra víctima, tengo datos. Bueno, sería una manera de mantener viva la memoria de todas esas víctimas, el aportarlo en esas listas. Muchas veces son tan anónimos que no tenemos más datos que la ficha policial del día que se produjo el atentado. Así que también es una tarea colectiva este libro, el que algún día pueda tener unas cuantas páginas más y mucha más información humana de las personas que están ahí dentro y que desde luego no fueron seleccionados, como decía, ni por demócratas, ni por constitucionalistas, ni por nada de nada. Nadie les preguntó por qué estaban siendo asesinados y todos sabíamos por qué estaban siendo asesinados. Poco más puedo decir de un libro que, como digo, pues es un libro de consulta, es un libro de lectura, es un libro que como digo, va a rellenar los huecos que José Luis ha mencionado hace un rato en la educación, en la formación de las nuevas generaciones, y que una vez más traspasamos la línea de los nosotros y vosotros y nos quedamos en ese entorno en el que todos nosotros somos nosotros y tenemos una misión. Yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, es que tú eres víctima del terrorismo, dirás, sí, y tú también. Yo soy víctima del terrorismo y tú también. Yo pagué el precio en sangre y tú no, a lo mejor, pero éramos iguales de víctimas. Los objetivos éramos los mismos. Mientras no entendamos que el objetivo éramos todos, que esos todos éramos por el hecho de ser españoles y que unos tuvimos peor o mejor suerte, pero todos éramos víctimas, no habremos ganado esta batalla real. Así es que sí, este es un libro escrito por víctimas, para las víctimas y para las generaciones que son hijos o nietos de víctimas, con independencia de si además pagaron su precio en sangre. Pues muchas gracias, Martín. Como os he dicho, me gustaría que la presentación fuera, por eso Martín ha sido breve y yo también, fuera interactiva. Yo voy a empezar haciendo una pregunta, luego tú, José Luis, si te parece, y luego me gustaría que vosotros nos hicierais preguntas hasta que queráis. Pero yo la primera pregunta que le voy a hacer a Martín va a sonar rara, ¿no? Martín sufrió en su familia el ataque directo del terrorismo, como él bien dice, le tocó. Quizá le tocó porque tu padre se apellidaba como tú, quizá. Tú como tu padre, ¿no? Pero bueno, entiéndeme lo que quiero decir. Este libro también comenta muchas anécdotas, ¿no? Anécdotas que los que os habéis llevado el libro vais a ver. Hay casos, como bien se ha dicho, brutales, y a mí se me queda grabado siempre en muchas presentaciones lo cuento, el caso de Ramón Baglietto. No sé si alguno, más allá de Fernando, que se lo sabe todos, lo conocéis. Ramón Baglietto es un hombre que le asesinan en un momento dado, la concejal de UCD, Fernando, sí, concejal de UCD, o algo así, puede ser. Pero este hombre, cuando muere asesinado, 30 años antes o 40 años antes, iba paseando por una calle de su pueblo y una señora con un niño en brazos y otro niño jugando a la pelota, al chaval de la pelota se le cruza la pelota donde van los coches, viene un camión, este Ramón Baglietto ve que va a atropellar a ese niño
y a la madre con el niño en brazos, y se lanza y salva a ese niño, ¿no? Salva a ese niño de ser atropellado por ese camión. Ese niño es el que asesina a Ramón Baglietto 40 años después. Ese niño es el que asesina a Ramón Baglietto 40 años después. Yo le preguntaba a Jesús, al autor del libro, ese asesino ya no es un niño, que bien le podía haber dejado que le tirara el camión por delante. Pero bueno, ese niño, ese asesino sabía que Ramón Baglietto le había salvado la vida 40, 35 años antes. Y Jesús me dice, sí, siempre contesta lo mismo, sí, lo sabía, lo sabía. Pues aun sabiéndolo, como Ramón Baglietto no muere en el atentado, quedó malherido, este chaval volvió y le dio el tiro de gracia. Dicho esto, son anécdotas, estas son anécdotas que son difíciles de leer. Te pregunto, Martín, tras el asesinato de tu padre, y te lo pregunto porque sé que sí, además has nombrado al personaje varias veces en esta presentación, ¿te ha dado satisfacción 40 años después, al sacar este libro, haberte reencontrado con familiares del soldado Casillas, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de esos casos en los que se comportó como, que la familia se comportó, como he contado antes, de una forma heroica, pero también con ese mismo heroísmo son esas familias que de repente desaparecen. Acaba la vida de su hijo, que como digo era un soldado de reemplazo, y por lo tanto pues no tiene una trayectoria, no están en un lugar público, nadie se vuelve a acordar de ellos, sus familias son familias modestas del Extrarradio de Madrid, que no descantos, no les sigues la pista. Los que tenemos una predisposición a la lucha política, pues al final también tenemos una cierta tendencia al asociacionismo y estamos en los lugares donde creemos que podemos aportar cosas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, mientras fue eso, pudo ser eso, pues era un lugar de encuentro de muchas de las víctimas, digamos, más belicosas. Pero en esas asociaciones nunca entraron determinadas personas que no se veían más vinculadas con el caso que el hecho de haber perdido un hijo, como es el caso de... Y era soldado de reemplazo, ¿no? Soldado de reemplazo, haciendo servicio militar. Cuando años después te lo encuentras porque alguien te dice dónde está, porque ha leído, porque tal, pues efectivamente no él, sino a los padres ya mayores, claro, te genera una satisfacción grande, ¿no? Saber que, bueno, pues el reencuentro, el poderles saludar, el poder identificar, poderles transmitir todo eso que has ido sabiendo con el tiempo y que ya no le has podido transmitir porque lo has ido armando cuando ya no tenías ese contacto. Y esos libros sirven para eso también, ¿no? Para recuperar. Hoy es muy fácil en una generación determinada tirar de redes sociales y tal, no sé qué, y todo eso conecta mucho. Pero os aseguro que los padres de Francisco Casillas no tienen redes sociales, no saben nada de eso y no entran en ese mundo y se han separado realmente de todo lo que les recuerda el terror. No recuerdo haberlo encontrado únicamente al padre, lo he encontrado hasta ahora en 2 o 3 momentos. Los momentos en los que eran juzgados los asesinos del Comando Madrid, los responsables de nuestro atentado, y entonces aparecía siempre el hombre en aquel cristal, detrás de aquel cristal de la Audiencia Nacional, pues a lo que íbamos todos, ¿no? A poder mirar firmemente en la cara de aquellos asesinos para que aquellos asesinos no nos olvidaran nunca y para que nosotros no nos olvidáramos nunca de sus propias caras. Y allí estaba el padre. Pero fuera de eso desaparecía, volvía otra vez a su entorno personal, quizá abandonado, ¿no? Por esa sociedad que tampoco lo recogía o lo tenía en el lugar que lo deberían de tener. Y bueno, estos libros te devuelven la oportunidad de tener esos contactos y ese retorno, ¿no? Claro que me genera satisfacción. Es verdad que este es un club al que uno no se apunta. Este es un club al que le apuntan otros cuando te arrancan un familiar. No es un caso voluntario, es una satisfacción en tanto que el encuentro, obviamente. Pero sí, claro, es una satisfacción grande. Pero Luis, ¿preguntas tú? Sí, hay una cosa que me
me ha resultado siempre muy curiosa cuando antes hacías mención no solamente a lo que era la banda terrorista ETA, sino todos los otros grupos que incluso sí, recuerdo el caso de la banda esta gallega y la canaria. Claro, nosotros, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos o hemos pertenecido a organizaciones que somos criminalizadas a diario y que, sin embargo, pues la manera de hacer política, la manera de presentarnos a la sociedad es diametralmente opuesta a todo lo que ha hecho todo este grupo de canallas, que, como bien antes has dicho, pues se pongan a luego una coletilla de separatistas, ¿no? Todos tienen en común la raíz marxista. Pero a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es si cualquiera de nuestras organizaciones ahora nos diera por decir, mira, vamos a cometer un atentado, vamos a matar a determinada gente para conseguir un determinado... simplemente el querer hacer un cambio o el despertar a la gente para un posible cambio. Yo tengo claro que el día del atentado, esa tarde nos detienen a todos, nos ilegalizan a todos y simplemente porque mi vecino de enfrente lo hayan visto en el mes, yo qué sé, con cualquier otro, sería una excusa para ilegalizar a todos. La manifestación que habría, pues ya os podéis imaginar el despliegue que habría de medios y la sociedad, lógicamente, nos señalaría con el dedo y no querrían saber absolutamente nada de nosotros. Pero lo que siempre me ha dado realmente asco es cómo precisamente grupos políticos que amparan el terrorismo acaban consiguiendo alcaldías, millones de votos o miles y miles de votos. Cuando dices una persona que su modelo de sociedad es estar espiando a alguien para decirle a alguien, mira, mi vecino todos los días desayuna a esta hora, es el momento donde podéis ir a matarlo. ¿Cómo esa gente, o sea, yo a esa gente no lo querría ni de vecino? ¿Cómo pueden llegar a incluso, porque bueno, escuchaba hace poco un vídeo no me acuerdo que hablaba, por ejemplo, preguntaban a la gente en Vascongadas, gente joven, y los ve Bildu, pues sí, no, muy bien, y socialmente muy bien, no, como si no tuvieran absolutamente nada que ver. Entonces, ¿cómo se puede llegar con ese discurso y con todo eso que tienen detrás a las instituciones, pero además con un apoyo popular que, nos guste o no, es el que es? Bueno, no hace falta irse muy lejos para entender todo eso, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que dice una cosa y su contraria en la misma frase, y las mismas personas que aplauden una le aplauden la otra. O sea, que es bastante comprensible que esto ocurra. Pero yendo al corazón de lo que tú estabas diciendo, probablemente la razón tiene que ver, o sea, en primer lugar, solo el planteamiento que tú has hecho implicaría ya una sociedad muy tremendamente enferma. Si mañana nos diera a nosotros por dar la respuesta adecuada, que probablemente no quedará más remedio, sería precisamente por el fracaso total y absoluto de una sociedad que es incapaz de dar la respuesta que tiene que dar, la respuesta contundente que tiene que dar y que no da. Así que ya tendríamos un primer problema. La segunda parte de esa historia es todavía peor. La segunda parte es la de que dices tú. Estoy seguro de que por la tarde, por la tarde no, el día anterior de que ocurra. Estaríamos detenidos el día anterior. Y esto que puede parecer una broma, no es una broma, es una realidad. Es una realidad. Yo he estado varias veces en prisión, nunca he sido condenado por nada, pero la vez que más tiempo que estuve acusado de un atentado terrorista en la sede de UCD de Toledo. La sede de UCD de Toledo no sufrió jamás ningún atentado de ningún tipo. No hubo ningún, o sea, a mí me detuvieron en Madrid una noche tranquilamente, junto con mi hermano y otra serie de personas, acusados de aquello que iba a suceder, según la opinión policial. Obviamente aquello no prosperó en ningún sitio, y más allá de tenernos apartados de la actividad política durante un tiempo determinado y la duración de la parte preventiva, procesos de libertad sin cargos y ya está. Pero claro que ocurría, claro que el mero hecho de tener una pertenencia a una organización o un entorno político implicaba sin ponerse ni colorados, el que te pudieran llevar por delante y tenerte separado de la actividad el tiempo que quisieras, ¿no? O sea que claro que ocurre. Esa es la segunda derivada. Pero la tercera derivada de eso que tú has dicho y de por qué
sociedad puede aceptar lo uno y no lo otro, es mucho más terrible. Es que si fuera verdad lo que tú ponías en la primera exposición, seguramente nos haría más caso. Es que la razón por la que ellos les hacen más caso es porque ellos han llenado de sangre todo lo que han tocado. Y cuando tocan llenas de sangre se instala el miedo. Y cuando se instala el miedo, se instala la reacción al miedo. Y la razón precisamente por la que no es posible que ocurra con nosotros es porque nosotros no somos así. Porque nosotros no hacemos miedo. Porque nosotros no hemos generado ese tipo de cosas. Podemos tener una conducta más o menos belicosa, podemos tener una conducta más o menos beligerante, política y de cualquier otro tipo. Pero podemos incluso haber tenido personas que han estallado porque han sufrido y han llegado a la derivada esta del que decíamos del fracaso del Estado de Derecho, y tener a Ángel Duce, a Ladislao Zabala, a Iñaki Turbide, a personas que efectivamente han salido de sus vidas cotidianas y han dicho hasta aquí hemos llegado. Es verdad. Pero ninguno de ellos ha establecido la estrategia del terror, ninguno de ellos ha establecido la estrategia del miedo, ninguno de ellos ha ido sistemáticamente a buscar a ese enemigo. Y por lo tanto, no somos peligrosos. Y como no somos peligrosos, no les causamos ningún problema. Algo que ellos sí causan. ¿Por qué esa sociedad es posible que reaccione como te estás mencionando? Porque tiene miedo. Porque a pesar de todo, yo contaba, estos días, la de Barcelona de ayer, que hicimos esta misma presentación, contaba algunas cosas respecto de la propia presentación del libro. Nosotros empezamos, sabéis que ahora cuando terminemos, no me equivoco, vamos a ir a hacer una ofrenda al monumento o al lugar donde estaba la casa cuartel. Lo hacemos en todas las ciudades donde presentamos libros y hay algún tipo de recuerdo, monumento, placa o cualquier otra cosa. Algo que en muchas ciudades no existen y que en otras han tardado 15 o 20 años en ser construidas, y que allá donde han sido construidas en muchos de los sitios, sobre todo en las pobladas, han sido profanadas varias veces. ¿Por qué lo hicimos? Porque la primera vez que lo intentamos, que fue en San Sebastián, y alguien dirá, es que hombre, si has ido a San Sebastián a presentar. Claro, hemos ido a San Sebastián a presentar por dos razones. En primer lugar, porque fue uno de los grandes epicentros, junto con Madrid, por cierto, era uno de los epicentros del terror y de la muerte de casi toda la planeta. Y en segundo lugar, porque donde más duela que hagamos este tipo de ejercicios de memoria es un síntoma claro y evidente de que tenemos que incidir. Es que es así, claro, es que cuando tú quieres sanar una herida, cuando tú tienes que intervenir en una herida, no te vas al pie que no te duele, te vas al pie que duele, y ahí es donde abres, sajas, limpias y vuelves y vendas y ya está, ¿no? Es muy fácil hacer esto en, no sé, iba a decir Córdoba o tal, pero claro, lo que ha pegado España de muerte y de sangre, no es fácil encontrar un lugar. Pero obviamente Madrid o San Sebastián pues eran lugares emblemáticos del terror, de la muerte y la persecución de españoles por estas bandas asesinas. Bueno, pues cuando fuimos a San Sebastián nos encontramos con dos cosas. Habíamos hecho una cosa parecida, el mecanismo que nosotros estamos manejando es siempre el mismo. Raíces de turno, el Alfonso X de dónde, no sé dónde. Bueno, allá era una sociedad gastronómica la que nos acogía. Sabéis que los vascos tienen un modelo de relación, que son las sociedades gastronómicas, que sirven para mucho más que para comer, que ya lo hacen bien, pero además pues, se reúnen y comparten cosas, y son sociedades culturales. Es el único lugar de España donde esas sociedades culturales, esas sociedades gastronómicas, pueden ser amenazadas hasta el punto de darnos el acceso, un acceso brindado por la propia sociedad gastronómica, y de la presentación del libro, no de un tiro al blanco, no, de la presentación de un libro ya confirmada y presentada, y a través, por supuesto, de la prensa que se ocupa de hacer esos mismos de los que nos hacíamos referencia hace un rato, de los miembros de ETA en el Parlamento, con precedentes con Gara o con otros, ¿cómo se llamaba el otro? Egin, donde señalaban a la gente. Bueno, pues el mismo método es el que utilizan hoy periodistas con nombres y apellidos en los herederos de esos periódicos para señalar que un fascista, el fascista soy yo, y bueno, había uno, el fascista era yo, el franquista eras tú, y el policía asesino era el policía. El represor. El represor, el policía represor era el autor del libro. Esos eran los tres que íbamos a ver. El atentado grave contra el proceso de paz en San Sebastián
de presentar un libro en una sociedad gastronómica. Y eso sale en un periódico miserable como Público, en el que basta esa presentación y ese articulito de ese miserable, que hace además un especial seguimiento de todo lo que hacemos, porque publica continuamente cosas de este estilo, es suficiente para que la sociedad gastronómica nos niegue el lugar para acudir, para poder hacer nuestra presentación. Obviamente eso no basta para que ninguno de nosotros, ya somos mayorcitos, para que ninguno de nosotros vaya a renunciar a hacer una presentación del libro en la mismísima calle si hace falta hacerlo, y así lo hicimos. Y previamente establecimos un mecanismo para hacer una ofrenda, ya que no teníamos un lugar donde presentar el libro, haríamos la ofrenda floral en el monumento a las víctimas que está en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián. Lo que no podíamos suponer es que la corporación municipal iba a emitir un documento en el que íbamos a ser rechazados, en el que se explicitaba que no éramos bienvenidos en la ciudad. Corporación municipal que no era de... Claro, corporación municipal que con todos los miembros al unísono, tenemos la duda de si el Partido Popular en concreto se abstuvo, desde luego no votó en contra, y todos los demás a favor de ser expulsados de la ciudad, y en todo caso de no ser acogidos para una simple ofrenda. Bueno, pues en aquel lugar, los enchanchas, bueno, la acusación que hacía el documento municipal era eso, poníamos en proceso, poníamos en riesgo el proceso de paz. Y uno se preguntaba, ¿qué proceso de paz? Pero esto no se había acabado, pero ya no habíamos terminado, pero esto no es un capítulo cerrado ya, y ¿no? Pues debía ser que no, porque la chancha, los chanchainas que acudían a dar la supuesta cobertura para que no nos lincharan en aquel lugar, iban embozados hasta arriba. En una sociedad normal, las policías no suelen ir embozadas. Yo me he pasado 25 días en Ferraz estos días, donde los policías se han empleado a fuego con nosotros y se bajan los cascos y hacen no sé cuántas cosas, pero allí debajo no hay pañuelos, no se cubren la cara, no hay cosas, no, están ahí dentro, no hay razón, porque lo que tienen enfrente no mata, porque lo que tienen enfrente no asesina, porque lo que tienen enfrente no les genera el miedo que genera la sociedad, el que generan ese tipo de sociedades, a policías que para volver a casa, normalmente en China tienen que volver a casa, tienen que ir embozados todavía hoy, no hace un siglo, hoy, en este año, cuando presentamos un libro, o una corporación se permite el lujo de decirnos que efectivamente es que estamos yendo, el franquista, el fascista y el represor, estamos yendo a poner A ti te llamaba la cosa más desagradable, empresario falangista. Sí, pero en esa raza estaba, claro, el empresario falangista, sí, soy yo. Editor franquista. Sí, el editor franquista también es verdad que es cierta. Lo del policía represor y pobre, pues no lo era, aunque no hubiera estado mal idea. Pero ese es el panorama, ¿no? Donde, bueno, pues se habla de normalidad, pero se actúa como si estuviéramos en un proceso bélico. Se habla dices tú, de qué pasaría si, o de la aceptación de la sociedad, sí, pero es que hay un elemento fundamental, que el miedo sigue existiendo y que quieren dejar el terrorismo en el lugar que lo tienen, que es el del olvido, porque es en el olvido donde no se genera miedo, porque es como si no hubiera existido. Es el mecanismo de amnistía del que estamos hablando estos días, pero amnistía cerebral, ¿no? Quiero borrar todo lo que pueda generarme la menor oportunidad de miedo o de sensación de persecución, porque no podría convivir con ello. Bueno, pues si queréis vamos a pasar a las preguntas, vais levantando y... Bueno, yo quería tener dos detalles y luego hacer una pregunta. A mí la cosa que más me marcó, lógicamente, y muchos los que me conocéis lo sabéis, fue el atentado de la Casa Cuartel. Pero tengo una cosa que la tengo metida en la cabeza y poca gente lo sabe. Mi abuelo era de Malachón, como José Antonio Bueno Fernández, el escolta de Carrero Blanco. Tenía un hijo, era más mayor que yo, pero mi madre y tenían relación, ¿vale? Yo iba a veranear siempre al pueblo de mi abuelo y yo me acordaba de esa casa, que además no era una casa, en la zona de Castilla suelen ser bastante señoriales, una casa oscura, estaba la plaquita y al final traía amistad con el hijo de José Antonio Bueno. Y
cada vez que entrábamos a la casa a jugar, porque él prácticamente no pisaba la calle. No pisaba la calle. El chaval tenía por aquel entonces pues, los 20 años. Y entrábamos a jugar y las ventanas estaban entornadas. Dentro de esa casa había tristeza, pero una tristeza inmensa. O sea, estábamos jugando, haciendo... Yo siempre he sido, voy a decirlo claro, he jugado mucho a rol. Muñequitos, tal y cual. Jugábamos a eso, lo que jugaban los niños o los jóvenes, ya éramos un poquito más jóvenes. Pero esa sensación de oscuridad, de tristeza, la tienen las víctimas, no los verdugos. O sea, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, de la forma que sea. Intentar cambiarlo. Y luego hay otra cosa. Estas últimas elecciones autonómicas y municipales, no voy a entrar ni a valorar lo que una muerte significa o lo que varias muertes significan. Había un candidato, que era Carlos García Juliá, que ha pedido perdón, que se ha arrepentido de lo que hizo. No voy a hablar tampoco si lo que hizo fue por un error, porque les engañaron, eso tampoco, lo dejamos allí. Oye, y se echaron como perros sobre esas candidaturas y sobre esa persona. Ya os digo que no valoro lo que pasó ni lo que sucedió, sino el que una persona en una cosa similar, bueno, ni similar, no, no son 800 muertos, pide perdón, se arrepiente, rehace su vida. Cumple condena. Cumple condena, exactamente. Y a él lo machacan simplemente por ser ultraderechista, por ser fascista, por ser lo que sea. Y sin embargo los otros están en la calle. Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta me la respondo yo mismo. ¿Por qué? Pues por eso, porque es totalmente diferente. Pero sí que tenemos que seguir siendo pues, heraldos de todo lo que hemos vivido, todas esas experiencias. Seguir saliendo a la calle, seguir diciéndolo, seguir convenciendo, no convenciendo, sino explicando lo que es. Esto fue así, esto pasó así. Porque si no, verdaderamente, no sé si dentro de 20 años seguiremos teniendo el libro. Pero si no tenemos nuestra cabeza y se la hemos ido pasando a las siguientes generaciones como se ha hecho toda la vida, esto acabará. Desapareceremos nosotros, los que lo hemos vivido, y no habrá nada más. Será el maravilloso mundo de YouTube. Empiezo por la oscuridad, por la tristeza. Tiene mucho que ver con la segunda parte, con la normalización de una serie de cosas. Claro que esos lugares, yo no sé si recordaréis, los que tenéis suficiente edad, deberíais recordar una campaña que llevamos adelante. Entonces, yo era secretario de organización de una organización política que se llamaba Alianza por la Unidad Nacional. Alianza por la Unidad Nacional llevó adelante varias campañas que tenían como objetivo efectivamente reivindicar el nombre y la sustancia de España allá donde dolía, allá donde era. Daba igual que fuera Cataluña, que fuera Gibraltar o que por supuesto fuera Las Condadas. Una campaña que empezó jugando con los límites de la ley para que nos dejaran hacer cosas, por ejemplo, pues en el condado de Treviño, porque el condado de Treviño es Burgos y no nos podían impedir hacer una serie de cosas a pesar de estar ubicados prácticamente físicamente en Vascongadas o en Miranda de Ebro. Donde viven los archanchas, Pues, para que no los cojan en su casa. Bueno, empezamos por allá y acabamos en muchos otros lugares. Claro, quiero fijarme en el caso de Rentería. Fuimos a Rentería varias veces. Rentería, o sea, la campaña consistió, para que no lo recuerde, no solamente era reivindicar el nombre de España. La campaña empezó ofreciendo nuestros nombres, nuestros apellidos y nuestros DNIs para cubrir todas las listas electorales de partidos no separatistas que quisieran presentarse a las elecciones, en los lugares que ellos quisieran. ¿Por qué? Porque había llegado un momento en que en España no se podían cubrir las candidaturas, estoy hablando de archienemigos políticos nuestros como el Partido Popular o el PSOE, a los cuales ofrecimos nuestros nombres para cumplir aquellas candidaturas. ¿Y por qué hacía falta esto? Porque en lugares como Rentería, el mismo concejal había sido asesinado 3 veces. 3 veces. Cuando digo el mismo concejal me refiero a la misma posición en la concejalía correspondiente cuando era sustituido por el que tocaba por lista al que había sido asesinado. 3 veces en el mismo lugar. ¿Cómo no vas a vivir en la oscuridad, en la tristeza y en el terror? Miguel Ángel Blanco no está enterrado en Vascongadas.
está enterrado fuera. Porque Miguel Ángel Blanco y su tumba son profanadas cada vez que se hace algo dentro del territorio. Las placas que el Ayuntamiento de San Sebastián se planteó, placas conmemorativas de la ruta de los atentados, que podríamos denominar, poniendo unos adoquines con los nombres de los lugares donde se produjeron atentados en San Sebastián. No sé si llegaron al segundo o al tercer adoquín, porque no llegaban, o sea, porque cada vez que se ponía un adoquín con una víctima, con un nombre, eran profanados, arrancados, etc. Las viudas de algunos de los asesinados, si no lo tenéis en la memoria, tenían que vivir con su negocio en el lugar donde otro hijo de la gran puta había puesto, vivía él y tenían el negocio encima unos de otros. ¿Cómo no van a vivir en la oscuridad, en el miedo, en el terror? Pero no solo por el miedo que les pudieran infundir, que eso ya era grave, sino por la pasividad, la tolerancia de la sociedad en la que vivían, que donde todo eso era así, y donde uno se encogía y miraba para otro lado cuando tenía que pasar por la puerta de la panadería de aquella señora, o tenía que darle la espalda a alguien porque era considerado un atentado contra el nacionalismo imperante, contra el separatismo imperante, el saludar a cualquiera de aquellos que vivían en esta oscuridad y en ese terror, y en ese miedo. Y sobre todo en esa tristeza. La tristeza no venía por el miedo, la tristeza venía por el desamparo, la tristeza venía por esa, nuevamente lo vuelvo a decir, esa circunstancia de que esta sociedad española nuestra, que pretende olvidarlo todo, en aquel momento no solo lo olvidaba, sino que además se ponía del otro lado de la línea para protegerse a sí mismos. Tú lo has dicho y yo lo he mencionado antes también. Carlos García Juliá, con independencia de todos los demás, se presentó a las elecciones en las últimas municipales. Yo iba en la candidatura de al lado, él iba en la de, si no recuerdo mal, él iba en la de San Sebastián, iba en la de Bilbao, y no me acuerdo quién iba en la de Vitoria. Los tres habíamos puesto tres nombres, ninguna de las tres prosperó, por supuesto, ¿no? Y no prosperó por distintas razones, pero casi todas técnicas. O sea, no importa, porque las características técnicas que tú le pongas a las candidaturas, si las pone un tipo de Bildu, pues tienen la importancia que tienen, ya lo arreglarán y no pasa nada. Pero si te las ponen a ti, o eres Carlos García Juliá, pues ya tienes suficiente, ¿no? Porque una vez más, podrás señalar todo lo que tú quieras, los errores o las características de Carlos García Juliá y de su atentado en Atocha en los años 70, que es todo lo que le puedes imputar, que ya es bastante, no cabe duda, que es todo lo que le puedes imputar, cambiando las circunstancias por cumplimiento de pena, arrepentimiento, no sé cuántos años pasados y tal. Pero a diferencia de los otros, no infunde miedo, no infunde terror, no ha cambiado las circunstancias, porque a diferencia de los otros no hay una metodología de trabajo que implica la persecución del enemigo, la extinción del enemigo, el exterminio del enemigo, como era el caso de una intervención juvenil política más o menos acertada o más o menos desacertada, y sobre todo con, en el caso concreto, por completar la información, sobre todo con tantas dudas acerca del origen y de quién instigaba todo aquello, ¿no? Pero al margen de todo aquello, la diferencia fundamental es esa. La diferencia fundamental es esa. No existe ninguna organización cuya estructura, esa que estaba señalando, cuya estructura implique generar miedo, terror y persecución y destrucción del enemigo. Y la suya sí. La suya es una organización que permanece en el tiempo matando o no matando, pero cuya misión fundamental es el exterminio del enemigo y la secesión de la parte que consideran el enemigo. Parte que no acaba nunca. Tenemos otra cosa también que no la trabajamos bastante. Es la diáspora del vasco español. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Eso es importantísimo. Sí. La cantidad de medio vascos, millón de desplazados en aquellas épocas. Aquí aceptamos a todo tipo de inmigrante o refugiado político, sí. Y nuestros propios refugiados políticos es que ni los nombramos. Sí, sí. Es así. Medio millón de personas tuvieron que salir de las cruzadas e instalarse en el resto de España, los que se quedaron en España, que los hay por todo el mundo, pero para poder seguir viviendo, para poder olvidar todo aquello. Forma parte de lo que es la estructura de la movilización. Y navarros también, ¿eh? Y navarros. También, también. Navarros también. Y eso no debería ser considerado prácticamente como genocidio. ¿Vas a preguntar? Sí, dale. Dale. Yo, Sí. ¿No? Sí. Tú. Vale. Yo era una aclaración, aparte de, yo he vivido también en el País Vasco porque mi padre era militar, y ya no solo llevo
desde los 15 años, tengo 40, en movimientos así también, ya no es solo el que gente de nuestra hubiera hecho cosas se arrepienta, sino que cuando quieres dar la cara, los tuyos, en cuanto alguien, no, es que este hizo tal, te dan la espalda. Ese es el problema, que tienen cargo de conciencia. Esa es la segunda parte. Exactamente, porque los zetas, sí, me da igual que haya matado, me da igual. A nosotros, no. Sí. A ver qué van a decir, que este estuvo en un partido no nazi. Sí. Pasó gente de Vox que estaba dando la cara en televisión, en tal, y en cuanto sacaron que había sido de CEDADE. Hace 30 años, que tenían 20 años, que no tenían ya nada que ver con eso, los quitaban del medio. No, pero es que tú mismo en la formulación de la pregunta estás justificándoles hace 30 años. No sé si me explico. Sí, no, pero que me refiero... ¿Por qué? Pues Ah, sí, yo estoy en no tengo CEDADE. un problema. Si te Está gusta en bien, si CEDADE. no más. Sigo manteniendo, ¿por qué no?, el compromiso espíritu. con CEDAE, y ahora estoy en Vox, que ya manda huevos. ¿eh? Sí. Pero los hay y los Pero- echan porque los propios suyos le dan la espalda. Sí, correcto. Que es la vergüenza que luego, aparte, Correcto. ya no en la sociedad. Me he metido, es que, perdona. Sí. No, y es verdad que efectivamente esa es otra de las grandes victorias del mundo criminal. Ellos no dan la espalda. Cada vez que ellos tienen ese simulacro de ruptura, ese concepto de arrepentido y del tal, básicamente es un conflicto interno, no es un arrepentimiento, es un conflicto entre dos miserables que se han peleado y que pues ahora te vas a casar. Y ya está, eso es lo que han hecho, no han hecho más, o porque a algunos les ha desviado de sus planes terribles. Fernando en su libro lo menciona en algunos casos, lo mencionaba por ejemplo respecto del tráfico de droga y de aquello que aparecía, que de vez en cuando mataban no sé qué, sí, pero no porque estuvieran en contra del tráfico de droga, sino porque entraban en el territorio que ellos manejaban del tráfico de droga y había un tercero al que acusaban de eso, fuera cierto o no. Si no lo era una excusa perfecta, y si lo era precisamente porque estaba incordiando en el territorio propio, ¿no? Es decir, esto es así. Y sin embargo, como tú bien dices, pues nadie les da la espalda. Una vez más, por un lado la cobardía clásica de un entorno político determinado, y por otro lado el miedo de ese entorno determinado que puede influir en tus propias filas. Claro, es que ellos sí tienen a las yoyes y a otras que se los han cepillado cuando se han salido del plato, ¿no? Entonces vuelve a ser una diferencia fundamental, claro. La derecha clásica y todos sus derivados, por hacerlo en conjunto, yo no lo considero derechas, pero cuando se refiere uno a todo a ese mundo, tiene una característica fundamental que es la cobardía, fundamental, la cobardía. Y con cobardías yo siempre hablo, pongo el ejemplo del Valle de los Caídos, ¿no? Durante muchos años en el Valle de los Caídos acudíamos cada 20 de noviembre, 19 para el 20 de noviembre, a llevar las coronas, en una marcha nocturna y tal. Y durante no sé cuántos años recibíamos siempre la misma respuesta: no hagáis ruido, no vayáis, no hagáis, que nos van a echar, que nos van a perseguir, que nos van a hacer. Siempre era el de los timoratos, el mensaje de los timoratos diciendo no hagas. Bueno, la realidad es que no se hace. La realidad es que han ido acortándonos cada una de las veces todo, y la realidad es que José Antonio y Franco fueron expulsados, fueron violadas sus tumbas y sacados de allí conforme a una normativa que previamente habían aprobado. La segunda es que va a ser desacralizada la Basílica. La tercera es que van a expulsar a los monjes. Y la cuarta es que o convierten aquello en un circo o derribarán la cruz. Y no sirvió para nada no hacer ruido, no decir, no hacer, quitarse del medio, porque es mentira. Esa es la postura timorata de todas estas organizaciones y tal, que creen, algunas, ¿sabes?, que creen que efectivamente la cosa consiste en no hacer ruido, ya que hemos llegado hasta aquí, no lo toques más, ¿no? Pasa con leyes fundamentales, pasa con temas como el del aborto, ¿no? ¿Y por qué no se ha vuelto? O sea, si os acordáis cómo se vivió el tema del aborto. El tema del aborto fue llevado al Congreso 3 veces, y 3 veces fue derrotado en el Congreso. En 3 ocasiones, algunos de nosotros nos encadenábamos en la puerta, montábamos no sé qué, tal, y 3 veces fue rechazado. Solo hizo falta una para aprobarlo definitivamente. Solo hizo falta una. La cuarta vez fue aprobado. ¿Alguien lo ha vuelto a llevar al Congreso? No, pero ninguna mayoría, en ninguna mayoría de ningún tipo, de ninguna organización política. ¿Por qué? No lo pelees más, no lo muevas más. Eso ya es un territorio pasado. Y esa es una técnica distinta que ocurre en las derechas tradicionales y todo su conjunto, y no en las izquierdas, donde llega Zapatero y deja un boli aquí hace 8 años y
Y cuando llega el tarao que nos preside ahora, dice, ¿dónde está el boli? Ah, vale, que hay que llevarlo hasta aquí, ¿no? Y de aquí no se mueve, o sea, para atrás no va, hasta aquí. Y cuando mañana consigamos echar al zapatero y haya que hacer no sé qué, y vuelva el tercero dentro de 10 años, ¿dónde quedó el boli? Adelante. Y eso no ocurre en ninguna Si me revolución. Y eso permite, es Martín, porque la derecha complejada, o sea, en vez de mover el boli Sí, y para atrás. mandarlo no para vaya atrás a o enderezar, lo que deja donde desaparecer, estaba porque lo no deja, estaba no molestemos. ahora va usted, pero primero, a lo que ha dicho Martín, hago una cuña publicitaria. En mi canal de YouTube entrevisté al padre Calvo Zacaute, que se emite este lunes, por si lo queréis ver. Y habló de esto. Y habló de esto. Y en vez del ejemplo del boli, además le dije, y si lo veis, le diré, padre, esa reflexión me la quedo porque me vale de ejemplo, ¿no? Tía, esto todos conducimos, ¿no? Todos conducimos. Y esto es una velocidad, metes la cuarta, y llega a la derecha y lo que tiene que hacer es meter la tercera. Para que cuando vuelva a llegar el PSOE se encuentre el vehículo en tercera. Entonces tendría que volver. Pero como el PP mantiene el vehículo en cuarta porque no le llamen fachas, claro, pues llega otra vez el PSOE y mete la quinta. Entonces, y así ha ido sucediendo. Dice, esto es como un coche. Hablaba desde el régimen desde la Constitución hasta hoy, ¿no? Primera, llega el PSOE, segunda, llega el PP, no mete la segunda otra vez, sino que la deja en segunda, pues ya el tercero. Pues es un poco el ejemplo que ponían del boli, que a mí me gustó mucho como me hizo la explicación, y os recomiendo que veáis la entrevista del próximo. El próximo coche automático. Usted. Bueno, que yo quería hacer una pregunta un poco por el entorno en el que las víctimas habéis podido conocer a otras víctimas y que los que no hemos sido, por lo menos directamente, como antes afirmaba, pues lo hemos podido conocer. Es decir, quería hacer casi dos preguntas. Es decir, ¿de qué manera ha habido una decepción personal por parte de víctimas como es Martín, con el pensamiento consabido que sabemos que tiene, respecto a esa equiparación que haya venido haciendo en el régimen del 78 entre etarras y lo que han llamado ultraderecha? Es decir, ¿qué decepción ha habido o qué desmarcamiento por parte de muchas víctimas contra eso? Y la segunda que quería hacer, ¿de qué manera víctimas, sobre todo en los años 80 y quizá a principios de los 90 y finales de los 70, por supuesto, no exigieron al Estado una mayor firmeza, sea pena de muerte, cadena perpetua, etcétera, sin querer, lógicamente, culpabilizar a las víctimas de nada, porque bastante desgracia tuvieron, pero ¿de qué manera, no sé, se les ha hecho también, o han sido también responsables por esa cobardía? Algunos. Yo vuelvo a insistir en que, si no hemos entendido nada, yo vuelvo a insistir, ¿por qué éramos las víctimas las que teníamos la obligación de exigirle a la sociedad, al Estado, al gobierno, por qué éramos los que acabamos de derramar sangre encima de la mesa las que teníamos que exigir eso como si fuera problema nuestro? Esa exigencia es la exigencia social, total, absoluta, de todo el mundo, con o sin muertos. Bastante teníamos. Algunas lo hicimos, además algunas lo hemos hecho toda nuestra vida, pero no lo hemos hecho por nuestra condición de víctimas, lo hemos hecho por la otra condición a la que tú has hecho referencia en mi caso concreto, por nuestra militancia política, por nuestra dedicación y por una serie de cosas. Yo contaba ayer, me preguntaban por cómo se vivía la situación, la terrible situación personal de sobrevivir al atentado que se ha llevado por delante a tu padre, a tu hermano, a tu mujer, a lo que sea. Y yo contaba, hubo una parte de la sociedad, las mujeres de militares, la Asociación de Mujeres de Militares, existió antes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Estaba compuesta por mujeres que eran viudas de guardias, policías y militares asesinados, y de otras, como mi madre, que no lo eran, todavía no lo eran, pero ya estaban en aquel lugar. El entorno político estaba compuesto por personas como nosotros, que cuando llega el año 86, llevamos militando desde el año, con 13 años, desde el año 75, cuando acaba de morir Franco, y descubrimos una situación para nosotros absolutamente desconocida y que se nos viene encima, en el 77, 13 años. Cuando llega la situación de nuestro atentado personal, los que tenemos una trayectoria personal, una implicación personal, una dedicación personal,
seguimos militando y de hecho lo que nos da fuerza y convicción es que acaba de pasar lo que veníamos viviendo en todos los casos anteriores que no eran los nuestros entendidos como tales. Es que estábamos en esa situación porque sí éramos de esa parte de la sociedad que habíamos entendido que la sociedad estaba siendo atacada, que España estaba siendo atacada por unos miserables y todavía no nos habían alcanzado a nosotros. Por eso podemos sobrevivir. Porque para nosotros lo que pasa con padre, o lo que pasa con madre, o lo que pasa con hermano, son la consecuencia lógica, desgraciada y miserable, pero lógica, de una militancia política y tomada con la situación. Pedirle a los que no viven esa situación que sean ellos los responsables, mientras que los otros están mirando a ver qué hacen, es brutal, es brutal. Es esa fractura de la que vengo hablando toda la tarde hoy, ¿no? No es posible, ¿no? En cuanto a la primera parte, perdóname que se me ha ido, porque con esto me has hecho una primera parte de... No, que la segunda era casi como consecuencia de esa, es decir, que de qué manera, o sea, te has sentido molesto a lo largo de los años por esa militancia política de otras víctimas te hayan tratado de manera sí, mira, esto es interesante, porque además se está dando en la actualidad. Esa equiparación, ese Y nos tratar ha de pasado en la gira. y nos ha pasado en la gira. La gira, por decirlo de alguna manera. Sí. Está pasando en la actualidad. Consuelo Ordóñez no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla cada vez que hace una publicación y hace publicaciones diarias de los distintos atentados. Pero cuando llega a determinados atentados y mezcla los del GAL, y mezcla los de no sé quién, los de la Tocha, y mezcla no sé cuántos, pretende establecer una relación que es absolutamente penosa. Dice, mire usted, ¿esto ha pasado? Sí, pero no me mezcle. No trate de establecer un parangón entre una organización criminal, estructurada, permanente y tal, con una serie de muertos hasta estancas de todos lados, con las respuestas específicas de algunos que decidieron, equivocadamente o no, con los medios que tenían o no. No me lo mezcle. Ni me mezcle usted con las alternativas del GAL y de otras organizaciones que son precisamente la respuesta timorata y miserable de un Estado que tenía todas las herramientas para hacer lo que tenía que hacer y prefirió hacerlo por la puerta de atrás, con mercenarios y pagando sueldos y equivocándose encima. No me lo mezcle. Está pasando, claro que está pasando. Porque una vez más, todas ellas pertenecen a ese entorno en los que es, ay, no toque nada, no rompa nada, vamos a ser todos... Yo vivo en Villanueva de la Cañada. Villanueva de la Cañada está en una zona que, por cierto, fue frente Madrid, Boadilla, Valdemorillo, Brunete, la famosa Comunidad. Tú entras en Villanueva de la Cañada, en Brunete hay una serie de rotondas, ¿no? La rotonda del aeropuerto, la rotonda de no sé qué, la rotonda de las víctimas del terrorismo, la rotonda de los abogados de Atocha. Es de verdad. Yo no estoy negando importancia al atentado de los abogados de Atocha, el único atentado a que se puede vincular de alguna manera y de qué manera a eso que llaman ellos la ultraderecha. Discrepo. ¿El qué? De la Ha ultraderecha. sido la ultraderecha. Bueno, ya sé que discrepas, estoy haciendo la Los autores materiales pueden, pero luego se Estoy haciendo la valoración que hace posible que se haga esa rotonda. Entonces, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad se puede tratar de compensar el hecho de que por fin en un pueblo hemos puesto un monumento a las víctimas del terrorismo con otro para que no me señalen en el que dice los abogados de Atocha? Porque no pueden poner otra cosa. Porque además de eso, ¿qué más pueden hacer? Y como digo, depende además de cuál sea el grado de conocimiento que tengamos de la... Y esto es lo que ocurre. Y eso es lo que hacen esas víctimas a las que tú decías, en las que de repente te dicen, no, es que las víctimas nunca han respondido con la venganza, y no sé qué. Mire usted, para empezar, esto no es venganza. Para empezar, a responder sería en todo caso un acto de justicia ante la falta de la justicia realizada por los que tienen la obligación de hacerlo. Pero en el peor de los casos es un buen síntoma que las víctimas, y ya vuelvo a repetir, no las víctimas directas, sino el conjunto de la sociedad como víctima, es un buen síntoma que no haya una respuesta, porque a mí me parece penoso. Disculpa, que igual ha sido mal interpretada, yo me refería más hacia una pregunta de tipo personal. Es decir, decía, de qué manera uno se siente molesto en esa valoración o timorata de muchas víctimas, ¿no? Y de equipararle a uno precisamente por la militancia en otro, ¿no? Pero a mí, o sea, si te refieres a lo personal mío, a mí me trae sin cuidado.
decir, uno tiene sus convicciones, actúa como tiene que actuar y por tanto eso no le molesta. Pero en fin, molesta pues da igual, porque por encima de eso está tu convicción y tus decisiones políticas. Y sobre todo porque yo no trato, o sea, fíjate que yo no pretendo hacer de todo el mundo un héroe. No, que va. Yo no explico, por eso digo que eso de pedir a las víctimas que tengan que ser ellos. Es decir, que personalmente sí eso ha supuesto mayor dolor. Es decir, mayor... No, a mí no. Yo lo contaba ayer, el único dolor que yo de verdad he tenido que sufrir, más allá de la pérdida personal de mi padre, fue confirmárselo a mi madre. Eso es lo que me producía dolor inmenso, como os podéis imaginar. Fuera de eso, cualquier identificación, cualquier señalamiento, lo que me produce son heridas señales de combate, ¿no? Es decir, perfecto, tengo la pechera llena o la hombrera llena de señales de combate. Ahí no me mataría. Ahora hay dos preguntas. Sí, vamos, dos preguntas y Y vamos a terminamos. concluir porque ya vamos ya un poco más de tiempo. Usted y luego tú y terminamos, ¿vale? Sí, yo quería subrayar que el triunfo de la organización terrorista criminal, yo creo que se debe mucho al apoyo enfermizo de una sociedad enferma, Sí. la sociedad vasca y sobre todo la navarra, que en el caso de La española. Navarra, la sociedad navarra para mí es más orientada todavía porque es la misma Navarra que nutrió de miles y miles de valientes voluntarios requetés en la Cruzada de Liberación. Entonces, yo creo que es un apoyo que empapa todos los estratos de la sociedad, tanto vasca como de Vascongadas, como de Navarra. Todos unos apoyos que ya empiezan, pues bueno, durante generaciones, desde pequeños ya los llevan a Icastolas, a colegios públicos y les enseñan simplemente a odiar a España. Eso también es un mal que también padecemos en otras partes de la patria, en España. Entonces, esto yo creo que lo empapa absolutamente a todo en todas las familias que no tiene un sobrino, tiene un hijo o un primo que está o que ha estado preso o que está preso por luchar en la ETA y ellos apoyan esto porque se basan en lo que han respirado durante generaciones y generaciones. El odio a la patria, el odio a España. Y mi pregunta es, mientras se sostenga este estado de las autonomías, donde la educación, desde la más temprana edad, se les da a ellos, ¿no creen ustedes que al final siempre será la victoria de ellos? Claro, pero no solo la educación, no solo está la No, pues ya he dicho que la sociedad de ellos, claro, pues este apoyo... Hay dos para todas las consideraciones. estructuras. Una te la ha hecho una pregunta Álvaro, y yo creo que muy acertadamente, ¿no? Porque venía en la misma línea. Te ha dicho, solo la sociedad vasca, solo la sociedad navarra, o sea, la sociedad española en su conjunto. Sí, por supuesto que está enferma. Y la segunda, claro, todo el sistema ha sido construido y todas las piezas han sido construidas efectivamente para seguir certificando esa muerte paulatina del sentimiento nacional, del sentimiento patriótico y tal. Es más, hemos caído en el error permanente de utilizar incluso su propio lenguaje. Hemos utilizado, tú has mencionado la lucha de ETA, y estoy seguro de que no tenías la intención de reconocerle el menor hálito de lucha a esos criminales, que eso no es luchar, ¿no? Pero estamos acostumbrados a llamarlos abertzales. Abertzales significa patriota. El significado de abertzal en vasco es patriota, y lo hemos normalizado. Y como esas muchas, claro, porque somos una sociedad, una vez más, somos una sociedad que pretende olvidar, que pretende ser encima la responsabilidad del silencio. Y para eso lo mejor es la amnesia. Tienes razón, el Estado está construido precisamente para perpetuar esa situación, sí, seguro. Sí, yo quería preguntar qué lectura hacéis del fin de ETA, o de ETA stricto sensu, ¿no? Que me explico un poco, que además Martín de Soslayo lo ha comentado, pero es cierto que obviamente ETA ha dejado de matar, ¿no? Pero es evidente, yo por ejemplo veraneo la feria de Azpeitia, según los aficionados, que es una feria taurina y tal, por el interior de Guipúzcoa, y también, bueno, Martín ha comentado la anécdota o la vivencia de cuando se presentó en San Sebastián,
y realmente pues se ve que, aparte de Bildu, que ya lo vemos porque es muy evidente, pero todo gira allí en torno al separatismo y al antiespañolismo, ¿no? O sea, desde las fiestas patronales, no sé, las camisetas de las peñas son lo típico de buscar preso a quechera, vas por la calle y no hay una pared desnuda, es cartel sobre cartel sobre cartel, o sea, parece como si fuera un carnaval, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar ¿qué lectura hacéis en el sentido de que es cierto que ETA no mata, pero es verdad que es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero ¿por qué ETA dejó de matar? ¿Hasta qué punto creéis que ETA ha conseguido sus objetivos? O sea, no ha habido un cambio ideológico en la sociedad vasca, de hecho creo que ha ido casi hasta peor, ¿verdad? Pero bueno, eso, hasta qué punto también es cierto que, por lo menos lo detecto yo, ¿no? La izquierda separatista, incluso en el comunicado de fin de ETA, creo que ya habla de que seguirá luchando por un nuevo Euskadi, creo que habla de feminista, o en fin. O sea, la izquierda separatista también, digamos, que se ha vuelto un poco, como han declarado, una izquierda caniche, ¿no? Quizá de la izquierda más puramente marxista de hace unas décadas ahora, que es una izquierda progre. Entonces, eso, ¿qué lectura hacéis un poco de hasta qué punto pues, se ha dejado de matar? Porque igual ya no hay ese núcleo de militantes dispuestos a poner cárcel o tal. Bueno, o sea, sí, es decir, que es una pregunta muy abierta. Yo os pregunto eso, si hay lectura hacéis, que ya hemos visto unos objetivos que el terrorismo llegaba hasta aquí y luego de aquí hasta allí son otros medios o así. No, yo creo que, gracias. Es verdad que el paso del tiempo podría deteriorar su capacidad militar, entendiendo como capacidad militar, su capacidad de atentar y su capacidad, porque el paso del tiempo afecta a todo el mundo. Y por mucho que tú vivas en esa burbuja permanente de odio, hace falta, o sea, a los cachorros los tienes que tener entrenados, ¿no? Y si tú dejas pasar los suficientes años, seguramente no sean capaces de rearmar una organización armada, valga la redundancia, para volver a matar. Pero en este momento y en la situación actual no lo hacen por esto, no lo hacen porque hayan agotado sus fuentes o porque tengan falta de militantes para eso. Lo hacen sencillamente porque, insisto una vez más, el terror es una herramienta. Y si tú necesitas sacar un clavo, usarás uno de esos martillos que tienen la punta abierta y harás palanca y sacarás el clavo, pero si lo que quieres es atornillarlo, lo que harás es utilizar un destornillador, ¿no? Y esto es igual, ellos tienen unos objetivos marcados. Esos objetivos marcados eran absolutamente implanteables cuando no mataban. O sea, perdón, cuando todavía no habían empezado a matar o cuando mataban esporádicamente. Eran implanteables. La sociedad, lo que se llama la ventana de Overton, ¿no? No sé si lo sabéis, pero la ventana de Overton tiene este espacio y por este espacio caben una serie de cosas y lo que está fuera de la ventana de Overton es implanteable. Entonces meten un gato hidráulico y entonces empiezan a abrir la ventana de Overton para ir metiendo cosas nuevas. Y todas esas cosas nuevas que vas metiendo en la ventana de Overton ya son asumidas como la nueva normalidad, ¿no? Ya quedan para siempre. El boli este que decía, la ventana de Overton del zapatero, es la de mover el boli en una dirección que nadie le saca el gato, ¿no? Nadie le quita el gato hidráulico a la ventana de Overton. Bueno, los objetivos que se marcaron en su momento eran implanteables, lograrlos, porque la sociedad veía por una ventana de Overton de este tamaño, era imposible plantearse ningún éxito por ninguna otra vía que no fuera la de asesinar y matar. Y en la actualidad, su ventana de Overton es tan amplia que no necesitan salpicarse y encima pasar temporadas en prisiones alejados de no sé qué y tal, como han tenido que pasar algunos de ellos, muy poco con respecto a lo que les debería haber pasado, y sobre todo con los que algunos habríamos aplicado, en los que no habría ninguna duda de la distancia que tendrían que haber tenido a sus lugares de origen, ¿no? No les hace falta. Entonces, ¿por qué no les hace falta? Porque se cumplen uno tras otro, sin excepción ninguna de los objetivos que se han marcado. Porque vamos a tener un Endacari que es un asesino, o el que el asesino ha decidido que sea porque todavía le parece que la ventana de Overton aún no le cabe que el Endacari sea Otegi. ¿Qué más quieren pedir? Tienen las instituciones, tienen los presupuestos, tienen las autonomías, tienen todo, la caja de la seguridad social, la justicia, el sistema penitenciario. Si es que, al revés, es que se van a quedar hasta sin reivindicaciones, se van a tener que empezar con Francia, que la tienen ahí, o con Navarra, que la tienen ahí precisamente para eso. Un tipo como Jon Juaristi, que no tengo especial aprecio, pero que ha sido muy claro con el tema del terrorismo y sobre todo del separatismo etarra y vasco en general, hablaba del bucle melancólico. El bucle melancólico es la herramienta fundamental para que estos puedan subsistir, que consiste
en reclamar y considerarse nostálgico de la pérdida de algo que nunca tuviste. De la pérdida de algo que nunca tuviste. Porque mientras no tienes algo, o sea, mientras reclamas algo que nunca tuviste, es la eterna nostalgia, la puedes mantener viva. Y eso es lo que harán con Navarra, con Francia o con el mismísimo París, que seguro que encuentran en algún momento alguna relación por la cual París debería ser la capital de los imperios vascos, ¿no? Esa permanencia. Hoy no les hace falta. Como les hace falta, que se van a salpicar y pasar algún día en prisión, porque desgraciadamente esta sociedad y sobre todo estos gobiernos, ojo, estos gobiernos, todos los gobiernos, les han permitido llegar hasta donde han llegado. Quiero hacer un recordatorio, estamos hablando de ETA, estamos hablando de Vascongadas, pero que no se nos olvide, Aznar indultó a los últimos individuos, no solo de ETA, no, a los últimos individuos de Terra Llura, para que Terra Llura los pudiera acoger en Esquerra Republicana de Cataluña, y hoy están sentados y gobernando España. Y son los mismos individuos que Aznar indultó por última vez para que abandonaran supuestamente la organización terrorista Terra Llura y se incorporaran al partido, a la Esquerra Republicana de Cataluña. Esa que tan graciosa le resulta a la normal de Rufián, ¿no? Entonces, no lo necesita. Está mucho más divertido Rufián ahí sentado diciendo que hay gente encerrada que para un taxi, ¿no? Refiriéndose a los que alzan es muy gracioso. Hasta que alguien le parta la cara, pues es muy gracioso. Y lo mismo los otros, no les hace falta. Sus objetivos se van cumpliendo. Ayer decíamos en Barcelona precisamente que no mataban porque no les hace falta, que cuando les vuelva a hacer falta no nos quepa la menor duda que volverán a matar. Nunca tendrán Navarra ni Francia. Pues volverán a matar. No la tendrán porque será ya musulmana. Sí, bueno, esa es la verdad. Fue la que no han contado, eso tiene razón. Porque vas a Bilbao y no ves un carro ni un niño ni aunque lo busques. Claro, eso puede ser verdad. Es que esa no la hayan contado. Siempre se han reproducido por esporas. Terminamos- dejando a los pobres inmigrantes. Terminamos pues esta segunda parte. Ahora sí que acudiremos al Parque de la Esperanza, que es donde se ubicaba la casa cuartel, para depositar unas flores para todos los que nos queréis acompañar también. Simplemente antes de culminar, comentar una pequeña anécdota a raíz de la idea que has insistido muy acertadamente, Martín, de esa fractura entre lo que es. Mira, cuando Raíces hicimos la primera vez el acto de homenaje a las víctimas del atentado, había una foto mía en las redes sociales donde estaba leyendo el manifiesto y una compañera de colegio me preguntó: anda, ¿qué estabas haciendo en la foto? Digo, no, estaba leyendo un manifiesto sobre el tema del terrorismo. Ah, pero ¿y por qué lo leías tú? ¿Has sido víctima tú del terrorismo? Y digo, hombre, directamente no. Y no lo entendía. Claro. Entonces, ¿por qué estaba? Joder, pues porque considero que era mi obligación. Y lo gordo es, o lo que más me cabreaba era el que estuviéramos un grupo de personas y no estuviera Zaragoza entera. Claro. Pero es que verdaderamente no acababa de entender el que tú, pudiera sí, estar. si se hayan matado a... Efectivamente. Pero eso pudiera pasa, estar pero eso pasa ahora, pero antiguamente cuando pasaba algo de esto sí estaba Zaragoza entera. Sí. Tú lo sabes. Pero bueno, el olvido, pues. Hay todo lo un demás. camarada mayor que dice: la sangre se limpia muy rápido Sí. y se olvida más. Yo tengo dos recuerdos bastante nítidos del atentado a la Casa Cuartel. Una fue despertarme con la explosión y otra fue que entonces, que yo era bastante pequeño, la manifestación llena de zaragozanos y pasar unos de Fuerza Nueva con un cartel lo suficientemente largo para ir avanzando más rápido que el resto de los manifestantes y la gente increpándolos. Me acuerdo Exactamente, es que te lo iba a decir Me sin acuerdo saber que ibas a perfectamente. decir lo de Fuerza Nueva. Es verdad que hace 30 años seguramente la gente se movilizaba, pero cuando aparecíamos Martín y yo con una pancarta que ponía La paz eterna. por la paz eterna, Sí, sí. por la paz eterna, nos un gesto, echaban. era así, decíamos, la pancarta decía un gesto por la paz. Un gesto, era un juego de palabras por aquella. Igual era hasta esa pancarta. Pues, Sí, Un gesto por la paz eterna, nos echaban de allá, hostia. Sí. O sea, que tampoco que se movilice mucha gente, tampoco. Te pagan con una vehemencia como si fueran los terroristas. Sí, efectivamente. Sí.